Estén todos ustedes bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Como ustedes escucharon, está Mónica Guerrero acompañándome ahora en el soporte técnico. Estoy aquí en las magníficas y extraordinarias instalaciones de la Escuela Judicial Electoral en Virginia 68. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre aspectos filosóficos del pensamiento crítico, que además me atrevería a decir, y vamos a comenzar un poco con esa postura, no hay pensamiento crítico sin filosofía. Pero esto incluso nos podría llevar a la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Incluso la pregunta, ¿qué entendemos por filosofía? Esto de ahí, ¿tú qué piensas de la filosofía? Bueno, según la etimología, lo que siempre nos dicen es el amor a la sabiduría, pero realmente eso no dice mucho. Yo creo que la filosofía es ese estudio para comprender nuestra realidad. La sabiduría como tal es ese conocimiento que podemos poner a nuestro favor para darle contexto a la realidad, y por eso digo que a fin de cuentas la filosofía es el estudio o tratado que podemos darle lógica, sentido y comprensión a la realidad. Bueno, muy buena tu afirmación o tu consideración, porque has dicho una cosa que es muy interesante, es darle sentido, ¿no?, a la realidad. Eso suena muy interesante. No sé, ¿alguien más? ¿Usted, Juan Flores, usted le gusta la filosofía? Sí, es una materia muy interesante, como dice el compañero Jesús, ese amor a la sabiduría como concepto básico, pero el poder entender a la filosofía como aquella ciencia que a través del pensamiento, del razonamiento, nos permite llegar a entender de manera total a un fenómeno, a una situación, una cosa que vamos a estudiar. Muchas gracias, Juan Flores. Bueno, déjenme decirles, a mí me gusta mucho una explicación que dio este científico llamado Carl Sagan en los años 1980. Tenía una serie maravillosa de televisión que de hecho ganó varios premios Emmy, que se llamó Cosmos. Ahora un discípulo de él, Neil deGrasse, hizo una continuación y actualización de Cosmos. Pero la serie de Carl Sagan la verdad es extraordinaria. Es una serie de televisión sin duda maravillosa. Ahí hay un capítulo que explica el nacimiento de la filosofía. A mí me parece que es de las mejores explicaciones que yo he escuchado sobre el nacimiento de la filosofía, y me hace mucho sentido. Y además les voy a decir por qué es importante esto. Porque no hay otro lugar en el mundo, en ninguna otra época, donde se haya dado el pensamiento filosófico como se dio en Grecia y en la cultura occidental. Él comienza diciendo que en la antigüedad, si vemos las primeras civilizaciones, de hecho las que tienen escritura, la sumeria, la babilónica, la siria, los hititas, los egipcios, todas estas civilizaciones, la hindú, tenían una visión religiosa del mundo. Y además, piensen ustedes las formas de gobierno que tenían. Eran gobiernos imperios. El imperio hitita, el imperio babilónico, el imperio egipcio, eran abarcar territorios y controlarlos económica, social y políticamente. Ahora, está en Grecia. Bueno, todas estas grandes civilizaciones que mencioné, todas tienen un gran Dios. Ninguna tiene un Dios único. Todos tienen un gran Dios.
Ra, Osiris, Tot, Aquaman, Neptuno, tienen un dios del fuego, tienen un dios del agua, tienen un dios del aire, igual que los griegos lo tenían. Tienen dioses. Marduk, creo que los babilónicos, el primero babilónico era Marduk, Azuzu, esos eran los nombres de estas divinidades que dominaban. Y en el caso de Grecia, Grecia no era una nación. Grecia, llamamos Grecia o la Hélade a un conjunto de pequeñas ciudades-estados, que conocemos con el nombre de Polis, y cada ciudad-estado, cada ciudad estaba dedicada a una deidad. Por ejemplo, Atenas estaba dedicado a la diosa Atenea, por ejemplo, ¿no? Y todas las demás ciudades están dedicadas a sus divinidades. Y estos griegos vivían, un grupo vivía precisamente en lo que es la zona ática, que es la península griega, y por el otro lado, Turquía, que es todo el borde de lo que actualmente es Turquía. Eran pequeñas ciudades y se dedicaban al comercio, a la pesca, eran pueblos navegantes que iban comerciando de un pueblo en otro y en sus barcos, en sus lanchas. Eran más bien como pequeñas embarcaciones, sus naves. Y obviamente se extendían a la zona del Líbano, de Egipto, a la Magna Grecia, digo, la Magna, creo que la Magna Grecia es la parte de Italia, se habían expandido, incluso llegaban hasta España, a la península ibérica, lo que llamaban ellos España. Y fíjense que dice Sagan, y me parece que es una explicación muy buena, cuando uno ve los fragmentos de los filósofos que hicieron Kierkegaard o Eggersland, que era una compilación de filósofos presocráticos, uno puede dar cuenta, y me parece que por eso la afirmación de Carl Sagan es muy buena, porque estos primeros filósofos presocráticos pues eran comerciantes. Tales de Mileto era un comerciante que incluso se había ido a educar a Egipto, igual que Platón, ¿no? Igual que lo que va a hacer Platón. Empédocles era una persona que se dedicaba, él vivía en Éfeso, lugar donde dicen que luego la Virgen María estuvo en el cielo. Empédocles vivía en Éfeso y parece que se dedicaba, o conocía muy bien el tema de la acuñación de monedas, y veía mucho comercio con otras naciones, con otros polis y con otros territorios. Pero lo que dice esta, y a mí me parece que es un tipo, los griegos no están aprendiendo los nombres de todos los dioses, de todos los pueblos egipcios, de los arquitectas, de los babilonios, sus representaciones, y qué hacían. Sacaron el denominador. Se dieron cuenta que en las civilizaciones había un dios ígneo, un dios del fuego. También dieron cuenta que había un dios de como Neptuno, Poseidón, Aquaman. Había un dios de las profundidades, de las cavernas, Plutón, como ustedes quieran. El dios de la comunicación, los egipcios le llamaban Tot, el creador de la escritura, que luego para los dioses Hermes y Mercurio. Se dieron cuenta que había como arquetipos, principios básicos. Y a partir de esos principios, por ejemplo, el caso de Empédocles, dice, a ver, quitémosle la figura de divinidad y lo que nos vamos a encontrar es propiamente presencia de elementos. El fuego, el agua, el aire y la tierra.
elementos básicos. E incluso se podía hablar de un quinto elemento. Luego hablarán de un quinto elemento que llamarán el éter. El éter. Y bueno, a partir de esto, establecieron condiciones lógicas. Trataron de, fíjense, a partir del estudio de las divinidades, trataron de encontrar una lógica como lo que dice Jesús, Jair, es muy importante. Trataron de encontrar un orden y una lógica cósmica, cosmogónica. Esto es hacer pensamiento crítico. Es como dar cuenta si la idea de las divinidades, ver qué es lo sustancial de esas partes religiosas y dar cuenta, ellos se dan cuenta que hay elementos básicos. Y fíjense, les voy a decir una cosa que es muy interesante. Por ejemplo, dentro de 4 elementos básicos, que son tierra, agua, fuego y aire, fíjense, por ejemplo, el fuego, vamos a ponerlo de este lado, el fuego es una sustancia que sube. El fuego va hacia arriba y es cálido. No es frío, es cálido, es seco. Frente al fuego, por ejemplo, ubican el aire. El aire es algo que también está en la parte de arriba. El aire, vamos a ponerlo en este extremo. Está el fuego, está el aire, nada más que el aire si es húmedo. Esto es húmedo, esto es seco. Pero los dos elementos van hacia arriba. Hay otros dos elementos que son la tierra y el agua. La tierra, igual que el fuego, es seca, pero va hacia abajo. Y el agua, que es húmeda, igual que el aire, no va hacia arriba, pero va hacia abajo. Entonces, 2 elementos van hacia abajo, 2 elementos van hacia arriba. 2 son secos, 2 son húmedos. Y entonces empiezan a hacer cuadros de oposición. Fíjense cómo, a partir de esa lógica de los elementos, luego podemos pasar a decir afirmaciones universales, afirmativas. Afirmaciones universales negativas. O sea, la parte de la lógica. Particulares afirmativas, particulares negativas. Dividimos las negativas entre las positivas y aparentemente a partir de estas formas de razonamiento empezamos a encontrar una lógica universal. Y lo que hace la filosofía griega lo que hace, y estoy hablando de Platón, de Pitágoras, de los presocráticos, es como lo dijo Jesús Jair, o Jesús Jair, no sé cómo se pronuncia la segunda nombre. ¿Es Jair o Jair? Jair. Jair. Bueno, Jesús Jair, ya no nada tan mal. Lo que dice Jesús Jair es efectivamente a través de esa forma de razonamiento, tratar de ver cómo es el orden del universo. Y luego todavía no se queda aquí el asunto. Le empiezan a dar una cosa que tiene el mundo occidental y la filosofía occidental, que no tiene ninguna otra civilización. Es esta organización casi matemática que tiene el mundo filosófico. Pero fíjense que es el pensamiento crítico. Porque luego se dan cuenta que la geometría y la matemática permitirían una comprensión general del universo. Y entonces, por ejemplo, el fuego sí, lo relaciona el elemento de relación con
la figura con sólidos regulares. O sea, encuentran que así como hay 4 elementos o 5 elementos, hay 4 elementos o perdón, 4 sólidos regulares. En la geometría hay 4 sólidos regulares. Los sólidos regulares son las figuras geométricas que en 3 dimensiones tienen todos los lados. Por ejemplo, la pirámide. Pirámide. En griego se llama tetraedro. Tetraedro 4. Vieron los impactos que tendrán de las bonafina o de la crema bonafina. Era piramidita. Bonafina. Cuando nos mandaban mis mamás a la tequilla y una crema mexicana, y nos daban un triangulito que tenía 3 de arriba, que era como la pirámide, y la base, pues era una figura de 3 lados. Eso se llama tetraedro. Déjenme ver si. Vamos a ver. Vamos a compartir una imagen para aclarar esta idea. Yo creo que se va a ver más fácil. Vamos a poner aquí. Déjenme compartir. Vamos a compartir la pantalla. Fíjense, vamos a buscar. Aquí vamos a buscar sólidos regulares. Sólidos regulares. Ejemplos. Bueno, ahí tienen los sólidos regulares. Vamos a buscar imágenes. Ay, pero con una foto, ¿no? A ver, sólidos regulares y elementos. Fuego, tierra, agua. Ándele, miren, aquí están. Estos son los sólidos regulares. Fíjense, miren, esta es una imagen que se ve muy bonita. Bueno, aquí se ve, miren, esta está a colores. Si se fijan, aquí está el tetraedro o la pirámide, 4 elementos. Déjenme ver si se ve de otra forma. Bueno, aquí la ven ustedes, es una pirámide. O acá abajo. Bueno, aquí está. 1, 2, el lado de atrás y la base. Ahí está. Este es el tetraedro. Tetra significa 4. Y el tetraedro lo relacionaban con el fuego. Luego, por ejemplo, el cubo, 6 lados, el hexaedro con la tierra. Miren, esta es una imagen lo mejor. Bueno, aquí está el tetraedro, el cubo. El cubo lo relacionaba con la tierra. Este es el octaedro, que son 8 lados. Vamos a ver dónde hay uno de 8 lados, así que se vea más bonito. Bueno, miren, aquí está 8 lados. Este tiene 8 lados. Son 4 de arriba, como una pirámide de 4 lados, y 4 lados de abajo. Este es un octaedro, 8 lados. Y lo relacionan, lo relaciona con el aire. Entonces, la pirámide o el tetraedro de 3 lados es una pirámide de 3 lados, no de 4. Esta es una pirámide de 4. 3 lados, 4 lados, pero 4 arriba y 4 abajo. Este nada más tiene 4, 3 arriba y 1 abajo. El hexaedro, 6 lados, y esta es la tierra. Esta figura de acá, esta de arriba a la derecha, se llama icosaedro. Icosaedro. Vamos a ver el icosaedro. Miren esto de aquí. Son 20 triángulos. Son 20 triángulos, todos iguales, es un sólido regular. Y esto lo relacionan con el agua. Ahí está, el agua.
lo relacionan con el agua. Y esta última figura es una figura interesante. Ahorita les explico. Bueno, como verán, fuego, tierra, agua y aire. Si se fijan, todas las figuras pueden ser triangulares. Si el cubo lo dividen en dos, diagonalmente, son dos triángulos, ¿no? Entonces, todos estos cuatro elementos tienen raíces cuadradas regulares. Y luego fíjense qué interesante. Esta figura del centro es un duodecaedro. Son 12 lados. Son 12 lados. Y estos 12 lados son pentagonales. Pero fíjense que el pentágono tiene una raíz irregular, una raíz no racional. Y les voy a decir cuál es el problema allí. Que como es irregular, los griegos no entendían por qué esa figura era así. Y la razón es porque los griegos no manejaban números negativos, ni decimales, ni cero. Entonces, para ellos era una raíz. Ellos solamente manejaban el número entero. Bueno, pero a ver, vamos a ver, ¿por qué el tetraedro, la pirámide de 3 lados y con base para tener 4, ¿por qué creen que se relacionaba con el fuego? A ver, ¿quién me da alguna idea? ¿Nadie? A ver, Nayeli, fíjese bien. ¿Ha visto las llamas de los cerillos o de los encendedores? Sí, sí, los he visto. Se fija que hay una base gruesa y luego acaba como en una punta. Es correcto. Fíjese que eso es lo que más se parecía al tetraedro, a la pirámide. Y le voy a decir una cosa. ¿Usted ha oído la palabra juegos pirotécnicos? Sí, ¿A qué hace referencia los juegos pirotécnicos? igual al juego. Sí, al fuego Al fuego. El piromaníaco es el que le gusta el fuego, ¿no? también. Fíjese que la pirámide se llama pirámide por por el fuego. Por eso se llama pirámide, porque relacionan a la figura de piramidal de 3 lados con el fuego. Por eso se llama pirámide. Esa no se la sabía, ¿verdad? Bueno, No lo pero sabía. ahí tiene usted un ejemplo cómo ese resquicio del mundo filosófico griego llega a nuestra época. Bueno, el hexaedro, el cubo de 6 lados es tierra, el de 8 lados para arriba y para abajo es el aire, y el icosaedro, 20 lados triangulares, el agua, y el quinto elemento, el duodecaedro. Bueno, como ven, es una explicación medio esotérica del mundo, pero es como los griegos, los pitagóricos y los platónicos, incluso los aristotélicos, en su enseñanza esotérica, porque había una enseñanza dentro de la academia para los iniciados. Esta enseñanza solamente los iniciados. Entonces mezclaban geometría, matemática, alquimia, más bien era alquimia, con estos saberes filosóficos. O sea, el filósofo era el que trataba de entender el orden del mundo, y fíjense, en el caso de Aristóteles y de Pitágoras, lo pensaban con estos órdenes geométricos y exactos, ¿no? Ahora bien, déjenme ver si puedo ilustrar. A ver, voy a intentar hacer algo, a ver, nunca lo he hecho. Vamos a ver. Déjenme, vamos a irnos ahora. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a esta. Y vamos a ir a YouTube.
Vamos a ver si encontramos un video que quiero pasarles. Ah, pero no imágenes. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver un video que va a ilustrar lo que les voy a decir. El país de las matemáticas. Matemáticas. Miren, este es. Ahora, no les voy a pasar todo el video porque sería muy cansado. Pero este es un video muy bonito que se llama El Pato Donald en el país de de las matemáticas. Solamente les voy a pasar este fragmento que es muy ilustrativo. Fíjense, quiero llamar su atención que aquí hay un pentágono. ¿Sí lo ven? Eso es importante. Fíjense cómo es bueno, como verán, hay una fuerte influencia. Pero también esto parece que se da en la geometría. Ahí parece que se da en la naturaleza misma. Vean ustedes.
Ahí tienen, este es un ejemplo de cómo la matemática. Miren, esto está aquí. Y ven ustedes, esta ya nada más es para cuadrar, para que vean cómo incluso la geometría y la matemática también entran como base de la música. Oye, doctor, pero no se está escuchando el audio. ¿No se escucha? No. Y como ese ya lo vi, el de la música, sí dije, ah, caray, el otro no sé si era como que era representación matemática. Recuerda que para presentar videos debes de dar Sí. la opción de una pestaña A ver, para poder reproducir el audio. a ver, dime si aquí ya se escucha. Sí, ahí ya. Sí, sí, ya quedó. Bueno, Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. pero creo que estaba fallando el video de... Bueno, de todos modos creo que vieron la imagen y lo que es interesante es cómo, si ustedes luego vean, se llama El Pato Donald en el país de las matemáticas o de las matemáticas. Pero ahí lo que ustedes pueden ver es la explicación sobre el pitagorismo que luego Platón toma. Esta caricatura es muy ilustrativa, así como las fuchinas que aparecen ahora de Bob Esponja. Estas eran caricaturas para educar a la gente. Aquí uno puede ver cómo el pitagorismo dominó el mundo occidental. Y el pensamiento crítico, o sea, el pensamiento crítico, recuerden ustedes que la palabra crisis es separar y distinguir. Separaba lo que no era ordenado, lógico, racional, de lo que sí lo era. Entonces, en ese sentido, el mundo matemático, el mundo de los elementos, la matemática y las divinidades, los elementos, la lógica de los elementos, era una forma de separar lo que sí era el orden del mundo de lo que no lo era. Y la filosofía estaba básicamente ordenada y organizada en razón de este conocimiento. Pero ahora bien, les voy a hacer una pregunta. Piénsenlo ustedes un poquito antes de contestar. Ustedes vieron que la matemática podía explicar las figuras geométricas y podía también explicar las figuras que vimos en en las flores que vimos, en los nautilus, en las conchas de mar, ¿no? Vimos esta proporción temática que se daba en las ventanas y en los edificios griegos. Pero pregunto, que los griegos hayan descubierto esto en la naturaleza, en la arquitectura, en la escultura.
Esto quiere decir que toda nuestra vida, nuestra realidad, está organizada con este conocimiento geométrico, matemático, biológico, esotérico. Y voy a decir una cosa que no sé si haya gente aquí en el auditorio que me esté escuchando y que sean miembros de alguna logia masónica. Pero bueno, lo voy a decir, a final de cuentas, muchos masones o muchas logias masónicas estudian estas cosas pensando que van a encontrar el orden cósmico del universo, y no solamente el universo, sino de la política y de la sucesión presidencial. Eso no es los presidentes masones y los grandes masones, incluidos Emiliano lo quería, varios pensaban en eso, nuestro querido él tiene el típico perfil de masón que piensa y entiende este universo cósmico porque conoce de estas cosas, ¿no? Pero en realidad el mundo está ordenado y organizado de esta manera matemática. Les voy a hacer una pregunta, solamente para echar un poco de jiribilla. El cáncer se da en la realidad y responde a una lógica geométrica. ¿Por qué a algunas personas les da cáncer y a otras no? ¿Por qué a unos les da Alzheimer y a otros no? Las enfermedades distinguen en razón de justicia. Las explosiones volcánicas tienen razones geométrico-matemáticas. Las revoluciones políticas y sociales. Acá no hay fechas determinadas en que siempre ocurre algo. No sé, los 11 de septiembre son fechas determinantes, los 19 de septiembre, los 4 de julio, los 15 de septiembre. ¿Qué pasa? ¿Habilidades matemáticas o no? Fíjense que frente al pensamiento griego, surge un pensamiento filosófico. Voy a hablar, por ejemplo, en este caso de los escépticos. Los escépticos no creían en esas cosas. Decían, a ver, si yo voy caminando y me atropella un auto, pues no es que... Yo sé que alguien va a decir, no, es que tienes que revisar tu numerología y tu astral. Bueno, hay cosas que mejor, pues medio justo, ¿no? Pero que no toda la vida es así. Yo cuando me levanté en la mañana, mi horóscopo no decía que iba a dar clase de 7 a 9 de la noche. Pero con la coordinadora hace unos instantes que me dice, ¿puedes subir a la doctora Tello? Y dije, bueno, si es Alejandra Tello, sí, ¿no? Ahí sí la subí. Si hubiera sido otro, no. Pero bueno, esto, a Wendy Jarquín también lo hubiera suplido con mucho gusto. Pero es, hay cosas en nuestra vida que no están programadas matemáticamente. Miren, caminar, sí. Bueno, yo puedo escribir esto geométricamente, pero quiere decir que hay un halo misterioso en nuestra vida que nos va llevando de un lugar a otro. Nuestros pensamientos son inferencias matemáticas. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a creer que nuestros pensamientos son lógico-matemáticos? Escuchen ustedes la mañanera todos los días. ¿Ustedes creen que ese señor tiene un pensamiento lógico-matemático tipo pitagórico? Que no, pero tiene Monreal, Noroña, Santiago Krill, tienen pensamientos lógicos matemáticos, no los tienen. La vida política de este país no tiene lógica matemática. Las enfermedades no la tienen. La enfermedad tiene una lógica matemática, ¿saben qué no la tiene? A lo mejor nos estamos diciendo, claro que sí, mire, usted Virgo está en la casa. Eso no pasa, ¿no?
Yo creo que era escéptico que a lo mejor decir, no, usted no sabe estas cosas esotéricas. Miren, yo creo que no. Yo creo que cuando tenía unos 14, 15 años, 16, la verdad es que mi padre trabajaba, mi mamá estaba haciendo las cosas en la vida. Yo fui un hijo muy descuidado que andaba estudiando cosas esotéricas. Iba yo al Santos en la sección de libros esotéricos y aprendía algo, porque mis papás no me cuidaban, ¿no? Y andaba yo bueno, menos mal, no que hay drogas ni alcohol, pero bueno, hay gente que, por lo menos yo iba a leer muchas cosas, que eran libros que uno diría, bueno, es que allí están diciendo los libros, pero miren, analizándolo, esto es interesante porque los escépticos y luego los estoicos y las siguientes escuelas filosóficas dicen, a ver Platón, a ver Pitágoras, a ver Aristóteles, su pensamiento está como cuadrado en un universo que no lo es. Nuestro universo no es exacto, geométrico. Y luego decir que existen las clases sociales, los niveles, o sea, que existen una pirámide social y que hasta arriba debe ir el emperador, luego la corte, luego el clero y luego los comerciantes, los mercaderes y hasta abajo los campesinos, los que se dedican al campo. Pues estas son ideas que surgen del aristotelismo. El feudalismo es una idea que viene del aristotelismo. Esta idea de que todo está organizado geométricamente y por algo civil. En el momento que Kepler y Copérnico se les ocurre decir que la Tierra es el centro del universo, se cae, se desmorona todo. Cuando aparecen los números arábigos, hasta el siglo XIII en nuestra era, o sea, del siglo XIII en Europa, llegan los números arábigos y empezamos a usar el cero, los números negativos, las fracciones. Tenemos una nueva matemática y entonces nos damos cuenta que Aristóteles, Platón y Pitágoras tenían una visión del mundo todavía muy cerrada, por solamente manejar el tema. No, fíjese cómo surge una nueva filosofía crítica que dice, hay unas formas de pensar el mundo. Cuando Copérnico dice, ahora la Tierra no es el centro, sino que gira alrededor de su eje, cambia toda la astronomía. Cuando aparecen las lógicas no euclidianas, las geometrías no euclidianas, cuando aparece el cálculo infinitesimal con Newton, con Leibniz, empezamos a calcular el infinito. Arquímedes estuvo cerca de calcularlo, pero nunca lo calculó. Estaba cerca, muy cerca de calcularlo. Se sabe porque ahora descubrieron un manuscrito de Arquímedes. Curiosamente había sido raspado para poner un libro de oraciones arriba y no sabía que habían ocultado el libro más importante de Arquímedes, que era sobre el cálculo infinitesimal, pero no está muy cerca ahí. ¿Qué quiero decir con esto? La filosofía se convierte en un pensamiento reflexivo, como decía nuestro compañero Jair Jesús, porque pensó de una manera limpia, con una sana crítica, separó el conocimiento bajo una serie de premisas en la que los elementos de la geometría estaban juntos a otras formas de ciencia evolucionaria, donde el cálculo infinitesimal no opera en el nivel de la biología ni de la geometría euclidiana. Entonces ya no hay 4 o 5 elementos que nos importen, porque con el cálculo infinitesimal el universo es infinito. Y si pensamos, ¿qué es lo que va ocurriendo en los siguientes siglos? Piensen ustedes, con la aparición después de un René Descartes
de un John Locke, de un David Hume, de un Thomas Hobbes, que van proponiendo otras formas de entender el mundo. Newton, Galileo presentan otras formas de presentar el universo. Hay otras múltiples formas de entender. Y el pensamiento crítico, cada vez que encuentra estos nuevos parámetros, dice, vamos a quitar este pensamiento que tiene un tipo de religiosidad. Y vamos a quitar este pensamiento que tiene un tufo como de esoterismo, en el que parecería que todo es matemático, pero ya vimos que no todo es matemático. Ya vimos que a lo mejor hay cosas en la naturaleza que no responden a la matemática. Yo veo un chayote y yo no veo la zona áurea en el chayote. No sé, cuando hacemos tamales, los tamales tienen zona áurea, tienen espiral mágico. Si es oaxaqueño, tiene espiral mágico. Los judas que se queman en semanas tienen espiral mágica. Es más, la Coyosautli, fíjense, la Coyosautli, la Coatlicue, Tlaloc, allá fuera del centro de historia, ¿tiene propulsión nuclear? Por supuesto que no lo tiene, porque el mundo prehispánico no conocía la geometría euclidiana. Allí no hay un Euclides que rija el mundo. La música hindú es geométrica, tiene algunas formas extrañas y algunos sonidos irregulares. Entonces, quiero que vean ustedes esto. El pensamiento crítico es también una forma de pensar sin prejuicios. Estaba viendo un cartón en la mañana, precisamente que Alejandra Tello puso en su Twitter. Era un cartón donde había dos filósofos. Y uno le dice al otro, si ustedes se meten al Twitter de Alejandra Tello, ahí lo pueden ver. Le dice un filósofo, quiero explicaciones. Y el otro filósofo le dice, yo quiero la verdad. Y le dice el otro filósofo, es que la verdad tal vez no te pueda ayudar, como decía Jesús Yair, un orden y una explicación lógica de cómo está el mundo y el universo. Yo tengo un poco un pensamiento armado que te puede dar explicaciones. Pero me serviría para explicar unas cosas, pero no otras. Y el otro filósofo dice, yo quiero la verdad, pero es que a lo mejor la verdad no está bien estructurada y ordenada. A lo que voy es que a veces una buena explicación tal vez dista mucho de la verdad. Una buena explicación a lo mejor no es verdadera. Creo que esto es muy, muy importante mostrarlo. Porque el pensamiento crítico incluso plantearía, bueno, y esto que dices que es verdad, es verdad. Esto que dices que es verdad, es verdad. Y fíjense que es muy duro, porque uno podría decir, no, por lo menos una buena explicación. Pero entonces lo que uno dice que es la verdad. El pensamiento crítico explora razones, trata de ver con claridad. Y ahorita que estoy explicando esto, me viene a la memoria una frase de John Dewey. John Dewey era un filósofo pragmatista norteamericano que proponía que el pragmatismo era la mejor filosofía que podía existir, porque el pragmatismo nos muestra lo que es práctico, lo que sí funciona en la realidad.
y dice, el pragmatismo no nos dice que es verdad, pero nos enseña a contemplarlo. Dice qué bonito. El pragmatismo no es la verdad, pero nos enseña a contemplar. Es una buena función en la realidad, pues es que algo de verdad hay que tener, ¿no? Pero la verdad, pues mira, por lo menos se dice que por allí va el asunto de la verdad. Y a veces esas verdades pragmáticas no responden a la geometría euclidiana ni a esa visión crítica que el mundo es. El pensamiento crítico está en constante evolución. La filosofía lo está mostrando. Los chinos desarrollaron una forma crítica de ver el mundo. Los hebreos desarrollaron una forma crítica de ver el mundo. Yo solamente estoy hablando de la filosofía porque es la que nace en Grecia. Perdón. Y la parte crítica, recuerden ustedes que es la criba, separar lo que es falso de lo que es verdadero. ¿Dónde, en qué momento saltamos de la crítica, del pensamiento crítico clásico al moderno? Cuando después del modelo Copérnico dice que es mejor pensar que el Sol es el centro y la Tierra no. La medición es más perfecta y de hecho cuando salimos en los años 60 de la órbita terrestre, ven un poco una imagen del universo cómo está ocurriendo. Y los planetas giran en torno al Sol. Hoy sabemos algo más interesante, yo no sé si ustedes lo sepan. La galaxia, la Vía Láctea, donde estamos nosotros, tiene una estrella que es el Sol. La Vía Láctea se va moviendo y el Sol se mueve. La Vía Láctea se va moviendo todo. Y los planetas, hagan de cuenta que este es el Sol, van moviéndose y los planetas van girando así como pueden. Abejas alrededor de un frasco de miel que se va moviendo, ¿no? Ahí van, pero además son como órbitas espirales, así van los planetas. Entonces también esa idea de que el Sol es estático, no lo es. Fíjense que entonces el pensamiento crítico dice, creo que ahora tiene más sentido, que ya hemos visto, ya hemos salido en la órbita terrestre, ya más hemos explicado por las ideas de Copérnico que el tiempo es más exacto, las mediciones del espacio todas son más precisas, porque precisamente el Sol no es algo que se subordine a la Tierra, sino que el Sol predomina y la Tierra y los demás planetas van girando espiralmente de una manera elíptica. Entonces el pensamiento crítico dice, bueno, ya no pensemos estas formas que Aristóteles planteaba, porque pensar en una cosmografía aristotélica o platónica hoy no es cierta. Nos funcionó en su momento, pero ahora sabemos otra cosa. Entonces, quitemos esa idea que no era correcta y pensemos ahora de otra forma correcta. Fíjense que es interesante el pensamiento crítico porque plantearía lo siguiente. Bueno, Aristóteles tal vez ya no es tan cierto en la cosmografía, pero hay otras áreas donde Aristóteles puede ser muy importante. La teoría del conocimiento, en un primer momento, que duró mucho más que la visión cosmográfica y cosmogónica del universo. Pero también, por ejemplo, hay áreas donde Aristóteles no ha sido abandonado. La ética, la lógica, siguen siendo áreas donde predomina la inteligencia aristotélica. El silogismo es el gran descubrimiento
o el gran invento de Aristóteles. La idea de pensar la lógica del todo a partir de sus partes. El pensamiento crítico diría, bueno, además tal vez Aristóteles falló en la geometría o falló en la visión cósmica. Por ejemplo, en esa idea ética o esa idea psicológica del libro del de Ánima, puede ser que sean ciertas, puede ser que son muy valiosas. Aristóteles no se equivocó en su visión de la mecánica. Las palancas, las poleas, las conocía muy bien. Y esa lógica que luego utilizó Arquímedes, o que Aristóteles toma de Arquímedes, es muy valiosa. Es decir, sí sirve en la realidad. El pensamiento crítico distingue tal vez una idea que no es muy útil a otra idea que sí sea útil. Ahora, déjenme decirles algo que es muy importante. El pensamiento crítico a veces se da cuenta que ciertas ideas filosóficas, científicas, sí tienen un... Yo no sé si ustedes lo sepan, pero se puede contar. Yo no lo sabía, pero organizaciones espaciales quieren lanzar un satélite para que gire alrededor de la Tierra, o algún que gira alrededor de la Tierra, y cambio temático con la geotécnica de que la Tierra es el centro de todo un sistema operativo. Pero cuando quieren lanzar una sonda espacial fuera de la órbita terrestre, como estas naves Voyager, para que recorran nuestro sistema solar y revisen el sistema solar y vean qué hay más allá de otros mundos. Con fotos maravillosas que sacó de Júpiter, de Plutón, las naves Voyager son maravillosas. Y además, no sé si ustedes lo sepan, pero la visión que tiene es la que patentó González Camarena, el mexicano, el grafito GC. Por eso se ve tan nítida. Es mejor el sistema de González Camarena que pidió para mandar sondas espaciales que el LTS de los Estados Unidos. Bueno, para hacer este descubrimiento, piensan que es un sistema heliocéntrico, en el que el Sol es el centro del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer ciertas cosas, el pensamiento crítico dice, esto, para que lo entienda de modo, tengo que pensarlo como lo pensaba Aristóteles o Ptolomeo. Y eso, si me funcione, lo tengo que pensar como lo pensó Copérnico o Newton. Y hoy en día, las leyes de Newton siguen siendo acción-reacción, que es muy distinto a la causa-efecto de Aristóteles. En los dos hay antecedentes y consecuentes, pero la acción-reacción es diferente a la causa y efecto. Porque la acción y la reacción son dos acciones. Una acciona y la otra reacciona. En el caso de Aristóteles, la causa-efecto, uno es causa activa y el efecto padece. Uno ejerce fuerza sobre el otro. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando pensamos en Einstein o en Stephen Hawking, sus ideas de la física rebaten a Newton. Albert Einstein no logró, y todavía no está logrando,
encontrar una explicación única de toda la física y de todas las matemáticas. Einstein se murió buscando eso. Pero eso no quiere decir, bueno, aquí el planteamiento es, ¿por qué Einstein buscaba la teoría del todo? Stephen Hawking buscaba la teoría del todo. El pensamiento crítico lo que nos dice es que, por lo menos en el caso de Einstein y Stephen Hawking, estos personajes se murieron tratando de explicar estas cosas y no lo lograron. Tal vez la gran lección que tenemos es que no existe una explicación única como una verdad absoluta, pero porque no la conocemos. Tenemos otras explicaciones que no son verdades, pero que nos funcionan para operar en un mundo de incertidumbre. Como verán ustedes, las ideas filosóficas le han dado al pensamiento crítico un gran campo de desarrollo. Cada nuevo filósofo, cada nuevo científico nos da otra forma de pensar, tal vez sin vicios, o quitando algunos vicios para llevarnos a entender algunas cosas del mundo. Todas son buenas explicaciones. Algunas son las mejores que otras. Hoy en día tenemos de todo, aristotélicos, platónicos, kantianos, empiristas jungianos o hobbesianos. Tenemos posmodernos como Lacan, Foucault, Deleuze, y tenemos justnaturalistas, Rodolfo Vigo, Carlos Mazzini, Jean Guitton, Juan Pablo II. Las grandes ideas filosóficas han tratado de entender el mundo sin vicio, haciendo criba, quitando ideas falsas para encontrar ideas verdaderas. Y todas tienen cosas muy buenas. Yo mismo he encontrado coincidencias de Foucault con Tomás de Aquino. Pero tal vez a Foucault no le interesa explicarlo todo a partir de Dios. Se lo niega. Foucault, al final de su vida, no tenía SIDA, tenía VIH. Esto no lo siente. Al final de su vida, parece que va todas las mañanas a la biblioteca de un convento, cerca de su casa, y trabaja todo el día al amparo de la biblioteca. Ernesto Peña es uno de los grandes expertos en la Biblia y en la Sagrada Escritura. No sé si él me habla de Evangelio, pero Ernesto Peña era el hombre que podía explicar la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, filológica, histórica, geográficamente hablando. Era un experto. Pero él finaliza su vida siendo un ateo. Por lo menos es la noticia que yo tengo. El pensamiento crítico no es esto que estamos haciendo, de tratar de distinguir qué cosa funciona, qué no, qué es posible que sea de una forma y qué cosa puede funcionar de otra. Eso es ser pensamiento crítico. Y la filosofía, igual que las ciencias y los modelos científicos, nos dan un ser pensamiento crítico.
ver qué sí sirve para una cosa y que tal vez eso no sirve para esto, pero tal vez sí sirve para otra cosa. Tal vez el aristotelismo no nos sirve para el espacio, ni para el cálculo infinitesimal, pero tal vez sí nos servirá para hacer mejores personas. Eso si seguimos la retórica, la tópica y la ética. En fin, hasta aquí mi exposición sobre la filosofía en relación con el pensamiento crítico. Pero antes de irnos me gustaría su opinión. Me gustaría saber qué piensan de todo lo que hemos platicado esta tarde-noche. No sé, usted, Oscar Delgadillo, algo que decirnos o algo que me quieras decir a mí. A ver, Ángel, te escuchamos, Ángel Gerardo. Maestro, pues, me gustó lo del tema de cómo se relaciona la geometría con los acontecimientos más importantes, ¿no? De decir, desde la parte social como política, ¿no? Me acuerdo que hace el momento del presidente subió, o su esposa, no recuerdo, creo que la imagen de un techo que tenía ahí ciertas partes de temas de masonería. Y amigos me han comentado que todo lo que es el palacio hace mucha referencia, pero no me había puesto a analizar cómo también se relacionan lo que usted decía con las fechas, y que sí siento que tenga una lógica, ¿no? De que el por qué los acontecimientos con tales días, con tales sucesos, y como dicen, ¿no? En política nada es casualidad, ¿no? Como dicen ahí de manera coloquial, se podría decir, y te abre como que el paradigma a que todas las situaciones tienen siempre o como que otro ángulo, la parte crítica, ¿no? De no solo ver lo que estás viendo de frente, ¿no? Lo que estás viendo a primera impresión, sino puede haber un detrás de razón. Y creo que a partir de tener tu paradigma más, la mente abierta, puedes hacer un mejor análisis de cualquier situación, tanto creo que en lo electoral como en lo personal, en lo laboral. Y es muy interesante, la verdad, me gustó mucho, digo, aunque no estaba yo, estoy ahorita, estoy en temas de trabajo, pero sí me gustó mucho el cómo hay un detrás de fondo de todas las situaciones que a veces tomamos como cotidiano. Muchas gracias, Ángel Gerardo. A ver si logramos buscar los números del Melate geométricamente. Tal vez ahí, si hay una fórmula, tal vez debe estar ahí. Si la descubres, por favor, comprar una cosita ahí en el Melate. Son 300 millones de pesos a veces. Muy bien. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más? Usted, María del Refugio, anímese. ¿Qué ha pensado? Sigue usted pensando mucho. Piedad Chuc, ¿cómo anda? Ya Jesús Caller se fue, también Dan Díaz fue. José Mendoza Morfín, ¿qué está diciendo por ahí? Bueno, ¿alguien más antes que nos vayamos? Oscar Delgadillo, ya se animó. A ver, Oscar, ¿qué piensas? Y luego usted Mendoza. A ver, Oscar, lo escuchamos. Bueno, es que yo tengo una duda acerca del pensamiento crítico. Sí. Del pensamiento crítico, ¿surge la teoría crítica o no hay relación entre el uno con el otro? No, claro. De hecho, una teoría crítica es una forma de pensamiento crítico. Sí, porque a partir de la teoría crítica que fue por la Escuela de Frankfurt, ya ahí surgen diversos autores, teorías y cosas así. Entonces quería ver si era nace de ahí o desde Kant está el pensamiento crítico. Bueno, Kant escribió 3 críticas. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Y de hecho, la Escuela de Frankfurt tiene un resquicio neokantiano.
O sea, ellos tienen algo de los kantianos. O sea, sí tratan de encontrar un pensamiento sin sesgos, libre de prejuicios, ¿no? De una manera más pura y organizada. La escuela de Frankfurt pensó que verdaderamente pensar la realidad tenía que ser interactivamente. Por eso la escuela de Frankfurt reúne los autores como Adorno, Horkheimer, Erich Fromm, todos ellos, Habermas. Habermas, Ujú. todos ellos, Marcuse, todos ellos reúnen sociología, psicología, economía, derecho, ¿no? Sociología, tratan de unir todas estos saberes de una manera crítica para operar sinérgicamente de una manera coordinada. Pero, pues de algún modo funciona, pero no hay un estándar del pensamiento de la teoría crítica. O sea, la visión de Horkheimer y la de Adorno pues, siempre van paralelas, porque trabajaban juntos. Pero Marcuse no está en pacto con Horkheimer y Adorno. Erich Fromm tampoco está en pacto con Marcuse. O sea, hay variaciones en la teoría crítica. Pero la teoría crítica precisamente trata de utilizar las ciencias sociales en el campo de la filosofía y la filosofía en el campo de las ciencias sociales de una manera libre de prejuicios, como hacer las ciencias sociales más humanísticas y las humanidades más científicas. Es un experimento interesante de la Escuela Crítica de Frankfurt. Gracias por la pregunta, Oscar. Interesante pregunta. José Mendoza, levantó usted la mano. Escuchamos. Sí, gracias, doctor. Pues no es un comentario, relaciono mucho la exposición con algo que veíamos en la sesión del día de ayer acerca de la relación entre intención e intencionalidad y cómo eso deriva en un pensamiento crítico, en una generación crítica del conocimiento. Igualmente, pusimos el ejemplo de, no sé, la conferencia mañanera, hasta qué punto puede resultar un ejercicio crítico, cognitivo, reflexivo, como lo mencionábamos, pero a lo mejor y yo lo que no compartiría es que a partir del video que vimos del Pato Donald, ¿no? De las matemáticas, pues hasta qué punto sí se ve influenciado toda la conducta humana con la geometría, ¿no? A partir de la naturaleza. Porque a lo mejor igual la respuesta del video es que ese pensamiento crítico derivó en esa respuesta, ¿no? La geometría nos domina hasta cierto punto en mucho de lo que nos rodea, pero yo no comparto que a lo mejor el propio razonamiento humano se vea gobernado por con ese dominio geométrico de las matemáticas. Aún así me llama la atención porque sí he leído de algunos estudios, incluso estudios cognitivos cerebrales, que incluso las neuronas internamente trabajan como el video de Pato Donald, ¿no? A través igual como de matemáticas o geometría, pero siento que siempre debe quedar abierta la ventana pues, del libre albedrío, ¿no? Y no tanto un dominio pues, más allá por algo que a lo mejor ya está superpuesto por algo pues, mayor o superior al hombre. Es el comentario que quería hacer. Muchas gracias. O sea, yo tampoco creo mucho en el Pato Donald, y menos en la visión pitagórica. Hubo una época en mi vida en la que tal vez pensé que sí era cierto. Sí lo creí, la verdad es que sí lo creí. Pero luego fíjate que leyendo otros autores críticos, pues llegué a la conclusión de que tienen razón. No todo es matemático, como lo dice el Pato Donald en este video. Hay cosas que no tienen lógica matemática, empezando por el amor y por el odio. O sea, las pasiones humanas no tienen lógica. Pueden tener explicaciones, pueden tener algunas razones, pero no son lógicas. Y esto también es parte de un pensamiento crítico. El pensamiento crítico se da cuenta de cosas que no pertenecen al mundo racional exacto. La escuela de Frankfurt, ahora que la tocó Oscar Delgadillo,
trataba de encontrar estas conexiones de medios de comunicación, factores sociológicos, factores psicológicos, unidos, económicos. Erich Fromm, por ejemplo, hizo un experimento muy interesante, lo hizo en la Mercedes-Benz en Alemania y lo hizo también en Chiconcuac, Morelos. Hay un libro que se llama Sociopsicoanálisis del campesino mexicano, si les interesa, léanlo. Ahí hace el experimento, un experimento muy típico de la Escuela de Frankfurt. Hace un estudio sociológico de Chiconcuac, Morelos, allá por donde está Cuatro Vientos, pasando Morelos camino a Cacahuamilpa. No, sí, son los videos de Cacahuamilpa rumbo a Texcoco o Acapulco. Ahí está Chiconcuac, Morelos. Y psicoanalizó a 800 campesinos mexicanos y cruzó el dato sociológico con el dato psicológico y obviamente el dato económico. Trató de hacer toda una observación crítica, un análisis crítico que estuviera más completo, sin sesgos. Yo alguna vez le pregunté a un psicólogo norteamericano con el que hice una amistad parcial, porque no lo veía tan seguido, que se llamaba Jerome Brunner. Jerome Brunner, le pregunté, ¿usted conoció a Erich Fromm? Y dice, claro, sí lo conocí. Venía a Nueva York muy seguido, vivía en México, pero luego venía mucho a Nueva York. Y le dije, ¿y usted qué piensa sobre toda esta idea de la teoría crítica? Y el tratar de encontrar y definir la realidad con la geometría, bueno, con la química, perdón, con la economía, la sociología, la psicología. Y me contestó de una manera que a mí me parece que es muy reveladora. No sé si esto a lo mejor te gustará o no, Oscar, pero pues es un autor al que yo, la verdad, le tengo un aprecio, porque le aprendí mucho a Brunner. Decía, Erich Fromm era un hombre que sufría mucho en su vida. Yo no entiendo, y creo que después de que me dijo esto Brunner, yo personalmente en mi vida dejé de creer que hay un orden cósmico exacto y universal. Creo que tratar de encontrarlo nos lleva a un sufrimiento muy grande, porque vemos que no funciona así la realidad. Los estudios de Fromm, de Marcuse, de Adorno y Horkheimer son interesantísimos, son maravillosos. Los estudios estocásticos, los estudios de actuario, de estadísticas, son muy interesantes y nos ayudan a entender muchas cosas, pero no responden a un sentido que requerimos para vivir en el mundo. Tanta explicación tal vez no nos dice cuál es el sentido que tenemos que encontrar en la vida. Y querer encontrar una lógica ordenada, matemática, exacta, me parece absurdo. Hoy en la mañana estaba viendo un TikTok de un cuate que dice que acabando el sexenio, el dólar va a dispararse hasta 25, 27 pesos. Y dice, la explicación que da es una serie de ciclos económicos que van como en espiral, bueno, como en puntas triangulares. Y dice, así es como se ha venido comportando la economía. Y hay que ver qué ocurre en pequeños fractales o en grandes dimensiones. ¿Podría ocurrir? Claro. Podría ocurrir si hacemos estadística de cómo se han venido comportando las cosas. Un profesor amigo mío, al cual yo quiero mucho, creo que fue diagnosticado con Asperger. Es un cuate muy inteligente, con poca disponibilidad social, pero él decía, me daba fechas posibles para temblores a partir de estadística que había sacado.
cuándo temblaba y cuándo podría volver a temblar. Dice, en septiembre generalmente tiembla mucho porque estadísticamente así ocurre. Y me dice, más o menos entre el 16 y el 21 va a temblar. Bueno, me da un margen en una época en que ha habido temblores. Pero bueno, vivimos 2 veces temblores el 19 de septiembre. Pero eso no quiere decir que es más probable que en el futuro vaya a temblar un 19 de septiembre. De hecho, es menos probable que vuelva a temblar un 19 de septiembre, o con qué regularidad tendría que temblar un 19 de septiembre. Yo quiero mucho a mi profesor, pero creo que sufre mucho tratando de encontrar lógicas en estadísticas y en datos. No veo que sea interesante. Y como se lo dije a Jesús, no, ¿a quién se lo dije? A Ángel. Hubo una época en que vi montones de videos para ver si había una metodología para ver cómo salían los números en el Melate. Hay un video bien interesante de un cuate que llevó el registro de todos los juegos de Melate de un año. Y fíjense que es muy interesante, hizo una campana de Gauss muy interesante, en la que dice la mayor frecuencia en un año, les voy a decir, es que la mayor de las cantidades que sale el Melate sale con 4 números primos. 4 números primos. Creo que el Melate tiene 56 números, ¿no? Hay que ver de esos cuáles son números primos. Si ustedes quieren jugar el Melate, pues jueguen números primos, pero por lo menos estadísticamente salen 4. El 30% de las veces que sale el Melate, la constante más efectiva, el 30% salen 4 números primos. No salen los mismos. Creo que el número primo que más sale, no sé si el 13 o el 7 o el 15, no me acuerdo si esos eran números primos, pero creo que esos son los números primos que más se repiten. Pero tampoco quiere decir que en la que salgan todos los números primos. Ahora, el otro tema es que tienen más números primos que 4 en los 5 números del Melate, o son 6 números del Melate, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Alguien juega aquí Melate? Son 5 o 6 números los que se juegan. José, ¿tú sabes son 5 o 7, Hugo? Creo que son 6, ¿no? Creo. Son 6. Porque fíjate, si ya sabes 4, la otra pregunta es de los otros 56 números, ¿cuáles son los otros 2 números que no son primos que sí salen? O sea, la cantidad de... Una vez un amigo mío ingeniero me dice, mira, la probabilidad de que le atines al Melate es igual a esto. Haz de cuenta que vas en un camión a la ciudad, bueno, que vienes de fuera a la Ciudad de México y te bajas en la terminal de los 100 metros y estás buscando a tu hermana que dice que vive en la Ciudad de México. Y entonces tú decides caminar durante 3, 4, 5 horas y tocas el primer timbre que se te ocurre en un edificio donde hay 20 timbres. La probabilidad de que tocando ese timbre salga tu hermana o tu hermana viva en esa casa es exactamente igual a la probabilidad que tienes de sacarte el Melate. Yo no sabía muchas matemáticas, pero después de ponerme a hacer el cálculo con él, dejé de comprar billetes del Melate. Por eso, como le decía Ángel Gerardo, yo no creo que la vida sea tan matemática como parece. Lo más matemático que tenemos en la vida diaria son 2 sorteos del Melate, y creo que son 3, y uno es el zodiaco de la Lotería Nacional, y son unos misterios. Bueno, ya aburrí demasiado de ayer, y yo también ya me aburrí de oírme a mí mismo. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, les agradezco a todos por su tiempo, espero que haya sido de su interés.
esta plática, que fue más bien un monólogo, pero gracias por el diálogo. Ya me quedé pensando en muchas cosas. Ángel, Pepo, Pumelate, a ver si, híjole, si te ganas, dan una.